Hoy tenemos un tema pues muy interesante acerca del ciclo de vida de los proyectos. ¿Cuál es el ciclo de vida de los proyectos? Un tema que pues bueno, quiero compartir con ustedes para que pues sepan eh, cuál es el ciclo de vida real que nosotros manejamos para poder llevar la ejecución adecuada de cualquier tipo de proyecto, ¿no? Y esto va de la mano, directamente va ligado a la planeación estratégica que pues cada empresa, por así llamarle, lleve para poder hacer la ejecución de cualquier proyecto. Un tema pues bastante interesante que vamos a ver el día de hoy y que pues bueno, espero que sea de su agrado. Para los que no me conocen, pues bueno, yo soy el ingeniero arquitecto Rodrigo Rivera y nosotros pues nos dedicamos a todo lo que es la planeación estratégica de la ejecución y auditoría de proyectos tanto de inversiones públicas como privadas. ¿Vale? Ya llevamos 5 años ejerciendo estas labores mediante contratos públicos, contratos federales, asesorando a dependencias federales. ¿Ok? Y pues nada, pues vamos a empezar con este tema, un tema bastante interesante. Muchas gracias a todos los que se están conectando, les agradezco muchísimo y pues vamos a platicar de esto, del ciclo de los proyectos, ¿sale? Pero principalmente que se entienda que es una planeación estratégica, ¿sale? El ciclo del proyecto, o más bien así nosotros lo vemos. Entonces, a la vez vamos a ir desarrollando esta planeación estratégica y esta planeación estratégica, pues bueno, también nos va a ir dando o nos va a ir señalando cuál es el ciclo propio que integra la ejecución de cualquier tipo de proyecto. Casa habitación, carretera, hidráulicos, no sé, hidráulicos sanitarios, hospitales, cualquier tipo de proyecto, siempre van a obedecer a este mismo ciclo. Y este ciclo, pues bueno, como les comentaba, obedece a una planeación estratégica que nosotros llevamos, ¿no? Entonces, la ejecución estratégica pues es un apartado que nosotros llevamos, ajá, que nos ayuda a nosotros a poder desarrollar y entender el comportamiento de los proyectos de manera eficaz, entenderlo para saber cuáles son los procedimientos que se deben de seguir y cuáles son los procedimientos que se deben de llevar a cabo para poder desarrollar un proyecto, ¿no? Para poder ejecutarlo. Entonces, una ejecución estratégica básicamente es una serie de acciones muy meditadas, ajá, encaminadas hacia un fin determinado. Eso es cierto. La ejecución estratégica que nosotros hemos desarrollado obedece principalmente pues a una serie de acciones que se han analizado y se han valorado muy detenidamente a través de los años y a través propiamente de la ejecución de decenas de proyectos de todo tipo. Entonces, esta ejecución que nosotros hemos desarrollado a partir también de lo que establece la Ley de Obras Públicas y el reglamento, nos ayuda a entender propiamente cuál es el proceso o el ciclo de vida de cualquier tipo de proyecto. Entonces, es una planeación estratégica que nosotros tenemos que, no obstante de que pues, ha sido probada de manera práctica, también tiene un soporte legal y jurídico bastante interesante. ¿Sale? La importancia, ¿por qué es importante tener siempre una planeación estratégica antes de empezar a trabajar? Pues bueno, aquí por ejemplo nos comenta que las empresas constructoras a dependencia del gobierno que gusten de ejecutar proyectos de construcción, independientemente de su tamaño, nacen de una visión, de una meta o de un objetivo que se establece alcanzar, ¿sale? La planeación estratégica nos va a ayudar a hacer esto, ¿no? A obtener o a realizar los objetivos que yo busco. En este caso, por ejemplo, si yo quiero ejecutar un proyecto, una obra, pues necesito tener muy bien definida mi planeación estratégica o mi ejecución estratégica para saber precisamente con claridad cuáles son los proyectos o cuáles son los pasos más bien a seguir que yo debo desarrollar para poder ejecutar esos proyectos, ¿sale? Y esto es parte del ciclo de la vida de los proyectos. Ahorita vamos a entrar al ciclo de la vida del proyecto. Pero entonces, por eso es importante tener siempre una planeación estratégica para poder alcanzar yo mis metas. Por ello, como lo señala aquí, es necesario definir y ejecutar una estrategia que considere la posibilidad de enfrentar imprevistos y tome en cuenta a los empleados para motivarlos con su participación en el proceso. Una planeación estratégica, pues bueno, aparte de podernos llevar, por así decirlo, de la mano a la ejecución o a la realización de cualquier proyecto, nos va a ayudar también a afrontar problemas. En la ejecución de obras siempre va a haber problemas, pero va a haber muchísimos más problemas cuando uno tenga una planeación estratégica. De hecho, nosotros, por ejemplo, de los problemas que hemos determinado en la ejecución de obras,
cuando no se tiene más bien cuando se tiene una planeación estratégica bien definida, las variaciones en los proyectos generalmente son del 0 al 25% global. ¿Qué quiere decir eso? Que es nulo. O sea, en los peores casos, el proyecto se ha modificado hasta un 25% cuando se tiene una buena planeación estratégica, ¿sale? Y cuando no se tiene una planeación estratégica, los proyectos cambian casi hasta el 200, 300%. Son cosas bárbaras que pasan. Entonces, por eso es muy importante tener una planeación estratégica y nosotros definimos muy propiamente nuestra propia planeación estratégica. Ahora, vean, la planeación estratégica, como les comentaba, pues va a definir, nos va a ayudar a definir a nosotros esto del ciclo de la vida de cualquier tipo de proyecto, ¿no? Pero ya, aparte de eso, como les comentaba, pues bueno, nos va a ayudar a alcanzar las metas y los objetivos que nosotros queramos cumplir, ¿no? En este caso, pues construir todo un proyecto. Y vean, es muy importante tener una planeación estratégica porque independientemente menos, por ejemplo, se ha hecho una investigación en la que, pues bueno, se determinó que menos del 10% de las estrategias formuladas correctamente son ejecutadas con éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que no obstante de que se tiene una planeación estratégica, muy pocas veces se tiene el éxito que uno pretende alcanzar. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante porque ¿qué quiere decir? Que aunque nosotros tengamos una planeación estratégica, pues bueno, no obstante, eso no quiere decir que las obras se vayan a ejecutar de forma correcta o vayan a realizarse bien, ¿sale? Porque siempre van a ocurrir factores que, pues bueno, a desencadenar una serie de problemas que a lo mejor no consideramos. Lo bueno, por ejemplo, de la planeación estratégica que nosotros manejamos es que es una planeación que, como ya les decía, se ha desarrollado muy puntualmente, se ha analizado muy específicamente a través de todos estos años y durante la ejecución de decenas de proyectos de todo tipo de infraestructura. Eso nos ha permitido a nosotros no caer en este tipo de errores, o sea, que nuestra planeación no funcione. Es una planeación 100% efectiva, 100% práctica y que tiene más o menos ronda en un 90% de margen de efectividad. ¿Sale? Es muy raro realmente cuando se tiene una, que nos llegamos a salir del camino o no se lleguen a cumplir con los objetivos establecidos una vez que aplicamos nosotros esta planeación estratégica. Entonces, eso nos hace pensar, ¿no? Por ejemplo, en las obras que no siguen o no tienen bien definida su planeación estratégica para ejecutar proyectos, si teniendo una planeación estratégica bien desarrollada se tienen errores, ahora imagínense cuando no se tiene, ¿no? Y la planeación estratégica, pues bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos una planeación estratégica bien desarrollada? Pues bueno, esto también es parte de un análisis ya desarrollado que nos habla propiamente de lo que sucede cuando no se tiene una planeación estratégica, ¿no? Y nos habla aquí, o sea, cuando no se tiene una planeación estratégica, pues bueno, hay una mal gestión del cambio, ajá, incapacidad para manejar, lo que quiere decir cuando hay problemas, todo el mundo se friquea en la obra, no saben qué hacer, los residentes pues se choquean porque no saben qué hacer ante una situación adversa en muchas ocasiones, no digo que en todas, pero cuando se trata de proyectos nuevos en los que el residente nunca ha participado, siempre sucede una situación de shock, de pánico. Y al no tener una planeación estratégica, pues bueno, se generan conflictos. Hay una tentativa de ejecutar una estrategia confrontada con la estructura de poder vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que también cuando no se tiene debidamente formulada una estrategia, la figura de poder que está al mando tiende a tomar acciones o a tomar decisiones que a veces no van a, no se desarrollan en función de lo que realmente buscamos alcanzar o cumplir los objetos. Entonces ahí también se genera una lucha de poderes por más que nada saber, pues, ¿cómo se puede decir? Por tratar de demostrar quién tiene la razón y tratar de sacar las cosas a su criterio, pero no en función de los objetivos que buscamos alcanzar. No hay una comunicación ineficaz entre los responsables. Cuando no se tiene una planeación estratégica también, pues no vamos a tener una buena comunicación ni con los auxiliares, ni con los residentes, ni con los superintendentes, ni con los trabajadores, porque todo el mundo va a estar muy disuelto. Va a haber poca claridad sobre la responsabilidad de cada uno de los que estén ejecutando. El sentido estratégico va a ser escaso o nulo, o sea, realmente todas las decisiones que se empiezan a tomar van a ser por sentido común, sin un rumbo fijo. Va a haber falta de interiorización de la estrategia en los empleados clave. ¿Qué quiere decir esto? Hay posiciones clave en la ejecución de las obras que requieren tener con precisión cuáles son sus actividades. Y cuando no existe una planeación estratégica, ahí tienes al residente haciendo trabajos que tiene que hacer el chalán o el maestro albañil
o metiéndose en cosas que no le tocan a él, cuando él tiene una labor o un papel muchísimo más importante, que es estar supervisando y controlando la obra. Falta de interiorización en la estrategia de los empleados, falta de directrices, no hay una directriz clave, hay desacuerdos en las acciones críticas de la ejecución, claramente no se va a saber qué hacer, hacia dónde seguir, incomprensión del rol de estructura y el diseño de la organización en el proceso de ejecución. Propiamente también las cadenas de mando pues se van a empezar a quebrantar por no tener una planeación estratégica y que propiamente el líder no sepa hacia dónde ir o hacia dónde guiarse. Falta de incentivos alineados a los objetivos de la ejecución, falta de recursos financieros para ejecutar la estrategia y falta de apoyo a la alta gerencia en materia de ejecución. Entonces, fíjense, realmente el hecho de no tener una correcta planeación estratégica para la ejecución de un proyecto, pues bueno, nos va a llevar a que toda la organización, toda la estructura, pues sea un rotundo fracaso. Y algo muy importante que quisiera comentarles es que lamentablemente aquí en México, muchos de los proyectos que se realizan se llevan sin una planeación estratégica. Entonces, ya tienes por ahí en la ejecución de las obras, que pues bueno, la obra hay errores y al residente pues bueno, le cargan siempre la mano o a los auxiliares les cargan la mano para que solucionen problemas sin saber cómo. Y eso es algo bien, bien común en la ejecución de muchos proyectos aquí en México, que se van al ahí se va y ya después se generan toda esa serie de conflictos, de problemas que atrasan las obras. Todo lo que son modificaciones a los proyectos, todo lo que son, pues no contemplar de forma correcta materiales, atrasos, de forma que no están justificados, todas esas son deficiencias que se generan por no tener una planeación estratégica en la ejecución de los trabajos. Y vean, aquí está el desarrollo o está más bien cuáles son los causantes o en qué va a derivar la ejecución de las obras si no se tiene toda esta planeación estratégica. ¿Ok? Y pues bueno, nosotros hemos formulado una planeación estratégica, como les comentaba, que formula todo el ciclo de vida de un proyecto, de cualquier tipo de proyecto. Si alguna vez te has preguntado cómo empiezo, por dónde empiezo, qué tengo que hacer, pues bueno, esta planeación estratégica que nosotros hemos desarrollado sintetiza de manera clave cuáles son los procesos principales que se deben de seguir para ejecutar un proyecto desde su inicio hasta su terminación. Y también abarca un poquito más de la terminación. Entonces, es una planeación clave, es una planeación estratégica de 8 etapas que, pues bueno, les quiero comentar, que quiero platicar con ustedes y que quiero mostrarles realmente cuál es el uso correcto o qué es lo que integra cada una de estas etapas, ¿no? Vamos a tener por ahí que vamos a tener propiamente la planeación, vamos a desarrollar aquí la planeación del proyecto. Otra etapa clave va a ser la presupuestación, la programación, la adjudicación de la obra, aquí abajito la contratación, la ejecución también de la obra, la terminación y la operatividad. Estos 8 elementos son los elementos clave que conforman la ejecución de un proyecto. Entonces, si alguna vez tuviste o has tenido la duda de por dónde empiezo o qué tengo que hacer primero, pues bueno, esta es la integración correcta, ajá, para poder ejecutar un proyecto. Primeramente hay que planear, presupuestar, programar, adjudicar, contratar, ejecutar, terminar y revisar la operatividad. Esta planeación estratégica que nosotros llevamos es la que les comentaba que, pues bueno, la hemos desarrollado a partir de la revisión y supervisión de la ejecución de decenas de proyectos de infraestructura en casi todo el país. Entonces, y aparte, pues bueno, esta planeación estratégica está en función de lo que establece la Ley de Obras Públicas y su reglamento, y que es aplicativa propiamente para poder ejecutar tanto proyectos de obra pública como privada. Si tú ya estás desarrollando proyectos de obra pública, vas a poder ver un patrón muy familiar, muy conocido aquí, y es evidente, es claro, porque, como les comentaba, tiene un fundamento teórico fundamentado también en la Ley de Obras Públicas. Entonces, veamos, ¿cuáles serían estos pasos que hay que seguir? Primeramente, pues bueno, tenemos que empezar por la planeación. Ajá. La planeación es un procedimiento, obviamente cada uno de estos 8 puntos integran apartados muy, muy, muy específicos, muy extensos cada uno. Voy a tratar de desarrollarlos de manera general para que sepan cuáles son los procesos que integran cada uno de ellos y que si, por ejemplo, tú quieres, si tú piensas desarrollar proyectos, sepas con claridad
cuáles son los procesos, los pasos que debes de seguir, ajá, y en qué debes de enfocarte en cada uno de esos pasos y cuál es el alcance realmente que tienen cada uno de ellos para que, pues, si no sabes cómo hacerlo, pues te empieces a documentarte para saber cómo se debe de realizar cada uno de los pasos que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, vean, en el caso de la planeación, ajá, la planeación pues propiamente integra todo lo que es el desarrollo del proyecto, ¿sale? Si yo voy a desarrollar la obra de cualquier proyecto X, el que sea, primeramente pues bueno, tengo que empezar a planear ese proyecto a partir de empezar a generar toda la documentación que me va a llevar al desarrollo del mismo, ¿no? En este caso, pues bueno, mi planeación va a estar compuesta por toda la integración del proyecto, que integra los planos, planos de ingeniería, planos estructurales, planos de instalaciones, etcétera, ¿no? Ahí en Instagram hemos subido algunos pequeños diagramas acerca de cuáles son los planos mínimos que debe de tener un proyecto. Ahí si lo quieren checar, síganos en Instagram. También, obviamente, dentro de la planeación debemos integrar todo el apartado de las memorias descriptivas. Las memorias descriptivas es un punto muy importante porque también desarrolla de forma completa cuál va a ser el proceso que va a desarrollar nuestro proyecto, ¿sale? O por el cual se va a desarrollar nuestro proyecto. Memorias de cálculo, licencias y permisos y estudios complementarios como mecánicas de suelo o geotecnia. Todos esos elementos hay que desarrollarlos propiamente en la planeación para poder desarrollar nuestra ejecución estratégica. Si yo no tengo esto, en principio, como primer apartado, el desarrollo o la ejecución de mi proyecto va a ser muy difícil de realizar porque necesito la base fundamental que es el proyecto, ajá, junto con todas estas descripciones, para que yo a partir de ello empiece a desarrollar mi proyecto. Cuando no se tienen todos estos elementos claros y precisos, es donde empieza todo este desorden en la ejecución de la obra, pues de que pues ya, ya faltó el proyecto, no se tiene claridad de la ejecución, no se sabe correctamente el alcance. Y esto se los comento porque parece lógico, pero en muchos proyectos que hemos revisado no se contaban con muchos de estos elementos. Y lamentablemente aquí en México así es así. También se ejecutan muchas obras sin tener todos estos elementos. Los que estén en obra, en operación, en ejecución de obra, pues no me van a dejar mentir. Ustedes saben que muchos proyectos que se realizan aquí se realizan sin estos elementos y ya después en la ejecución de la obra, pues bueno, están ahí pues con problemas, ¿no? Con muchos problemas por la falta de esta documentación. Entonces, el primer punto clave que hay que desarrollar es la planeación que integra todos estos elementos como mínimo. Cada proyecto o cada uno de estos puntos posteriormente también desarrolla muchísimos más piezas, ¿no? Por ejemplo, los proyectos arquitectónicos, pues cada uno debe de tener sus plantas, cortes, fachadas, detalles constructivos, en su caso a lo mejor guías mecánicas, las memorias descriptivas también deben de desarrollar muy bien el alcance de cada una de esas apartados, memorias de cálculo, las licencias y permisos también son muy necesarias. O sea, dentro de la planeación debemos de considerar cuáles son las licencias y cuáles son los permisos que necesitamos para ejecutar ese proyecto. Por ahí también en otro live ya hablamos acerca de las licencias y permisos, cuál es la gama de licencias y permisos, y pues bueno, eso lo tenemos que integrar aquí, así como los estudios complementarios, ajá, que nos van a ayudar a poder desarrollar propiamente nuestro proyecto arquitectónico. Es todo esto, como les comento, lo necesitamos de entrada para poder seguir avanzando en la ejecución de nuestro proyecto de forma correcta. Una vez que ya tenemos nuestro proyecto bien definido a través de toda esa documentación, pues bueno, ahora voy a seguir con otro apartado muy puntual que es la presupuestación de mi proyecto. En el presupuesto, pues bueno, voy a encontrar que tengo que desarrollar mis precios unitarios, tengo que desarrollar mis números generadores y tengo que desarrollar mi catálogo de conceptos. Si no tengo estos tres, también el desarrollo de la ejecución de mi proyecto va a ser muy complicada de realizar. Entonces, vean, apenas llevo 2 puntos dentro de la planeación estratégica que desarrolla el plan o la secuencia de vida de un proyecto y ya llevo una serie de documentación bastante compleja que debo de integrar, ¿vale? Otro apartado posteriormente que nosotros desarrollamos es tener de forma correcta la programación. Esto que estamos viendo es de manera cronológica y es secuencial, ¿sale? Son los elementos que deben de integrar de forma correcta la ejecución de un proyecto. Teniendo una vez la planeación, teniendo una vez la presupuestación, posteriormente, pues bueno, vamos a desarrollar también lo que es la programación de nuestra obra a partir, pues bueno, de los calendarios de ejecución, a partir de nuestros calendarios de mano de obra, de maquinaria, de materiales, de calendarios de erogaciones.
todos esos materiales, todos esos calendarios, perdón, debemos de integrarlos propiamente dentro del ciclo de la vida de los proyectos. Si no lo tenemos, como les comentaba, va a ser muy complicado poder ejecutar un proyecto de forma correcta. Ahora, como cuarto punto, el cuarto de los 8 puntos que integran el ciclo de vida de los proyectos, pues bueno, tratándose tanto como de obras públicas como obras privadas, pues bueno, vamos a tener que definir en principio si los proyectos que vayamos a ejecutar pues se realizan por licitación, de ser su caso, si se realizan por adjudicación directa, si se realizan a lo mejor por invitación restringida o en su caso si se realizan por administración directa. ¿Sale? Es un apartado que también tenemos que desarrollar y que debemos estar conscientes y con independencia si estamos desarrollando proyectos públicos o proyectos privados, siempre hay que tener muy claro cuál es el procedimiento de adjudicación para los proyectos que vayamos a realizar. ¿Sale? Si es una obra nuestra, pues bueno, ya sabemos que podríamos definirlo como una administración directa. ¿Ok? También es muy importante dentro del proceso de vida, como el elemento 5 de 8, pues bueno, tener muy claro cuando vayamos antes de ejecutar un proyecto, cuál va a ser el proceso de contratación que vamos a desarrollar para la ejecución de nuestra obra. Y ya sabemos muy bien que puede ser por precios unitarios, puede ser por precio alzado o puede ser un contrato mixto. Esto es muy importante de analizar para la ejecución de un proyecto porque es la base fundamental por la cual nosotros vamos a estar cobrando los trabajos que vayamos a realizar. Entonces, como profesionales, como profesionistas de la construcción, ya sea ingeniero civil o arquitecto, tener bien formulado tu procedimiento de contratación siempre va a ser clave para poder ejecutar de forma correcta cualquier proyecto. ¿Vale? Ese sería el punto 5 dentro de 8, de lo que es el proceso de vida de cualquier ejecución de obra. Y propiamente, una vez ya teniendo definidos esos primeros 5 puntos, vamos a entrar al apartado que integra la ejecución de los proyectos. Y la ejecución de los proyectos integra toda un, ¿cómo se dirá? Abanico de acciones administrativos y de ejecución propios que se deben desarrollar para poder ejecutar la obra. En este caso, por ejemplo, la ejecución propiamente siendo un proceso tal cual, un proceso, ¿cómo decimos? Un proceso dentro del ciclo de la vida de la ejecución de un proyecto, dentro de ella va a tener todos estos apartados que también hay que desarrollar, como por ejemplo la generación de estimaciones, los generadores de obra, las modificaciones al proyecto, la supervisión del proyecto, las notas de bitácora, la supervisión del trabajo, saber manejar el atraso en la ejecución de los trabajos, la ejecución de minutas, convenios, conceptos extraordinarios, volúmenes en exceso, solicitudes de pago, etcétera. Este apartado dentro del ciclo de la vida de cualquier proyecto debemos de contemplarlos nosotros para poder ejecutar nuestras obras correctamente. Y aquí estamos hablando de manera general de todos los procedimientos que debemos de seguir para ejecutar las obras. Hay muchos otros apartados que hay que realizar también dentro de la ejecución, pero que como les comentaba, esto es parte del ciclo de la vida de la ejecución de obra de un proyecto, ¿sale? Y este sería el elemento o el punto 6 que debemos de considerar. Realmente la ejecución de obras no nada más es, voy a hacer un proyecto y ya, ¿sale? Muchos lo hacen y pues bueno, está bien, pero como profesionistas, como profesionales de la construcción, seguir este tipo de estrategias siempre eficienta muchísimo más los trabajos y obviamente pues da una presentación muchísimo más correcta a la integración del mismo. Una vez que nosotros hayamos pasado por este elemento de la vida, de la ejecución de un proyecto, de la ejecución, también propiamente debemos llegar al apartado de terminar de forma correcta esos trabajos que estemos desarrollando, en donde pues bueno, tenemos que saber cómo terminarlos de forma correcta, cómo finiquitarlos, cómo celebrar las actas de extinción de derecho o presentar las fianzas, tanto para proyectos públicos como privados. Esto generalmente son procesos que se llevan en proyectos públicos, pero ya últimamente las empresas privadas han optado por, ¿cómo se dirá? Adquirir este tipo de procedimientos para poder finalizar los proyectos. Entonces, hay todo un apartado muy especial para poder realizar la finalización o la terminación de los trabajos. Y aquí estamos hablando de manera muy general. Dentro del finiquito, pues bueno, también hay un apartado general que habla acerca de cómo se finiquita y cómo se revisan los trabajos, los trabajos que hayas realizado, ¿no? Propiamente.
Y al final, pues bueno, una vez que los hayas terminado, que hayas terminado la ejecución de tus trabajos, vas a tener que también, o bueno, propiamente dentro de del periodo de vida de cualquier construcción, se debe de revisar la operatividad del mismo. Muchos proyectos que se realizan simplemente se terminan y se abandonan y listo, ¿no? Ya lo dejamos. Pero no debe de ser así. Cuando menos se debe de revisar o se debe de asegurar la calidad de los trabajos por un año. Entonces, una vez que la obra esté terminada, se debe de asegurar también la operación correcta de esa obra, cuando menos por un año. Hay procedimientos muy establecidos, por ejemplo, en proyectos públicos donde te piden fianzas para asegurar esas calidades, y en proyectos privados, pues bueno, también dependerá de cómo se arreglen o cómo se esté participando en caso, por ejemplo, de que sea pues una empresa privada o en caso de que sea una obra, un proyecto nuestro propio, que no sea una empresa, sino a lo mejor sea un cliente nada más a través del cliente, bajo qué condiciones se entregaría la obra y qué tipo de calidad le estaríamos dando, qué tipo de garantía le estaríamos dando a nuestro cliente una vez que se esté finalizando el proyecto. ¿Sale? Entonces, vean, este es realmente el ciclo de vida de la ejecución que tiene cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de obra. Y es el ciclo de vida que se debe de seguir para poder ejecutar de manera correcta cualquier tipo de proyecto. Estas 8 etapas pues bueno, se engloban aquí para nosotros, no nada más es tener claridad de cuál es el ciclo de vida. Como les comentaba en un inicio, para nosotros, esta es una planeación estratégica que nosotros realizamos cuando vamos a realizar o cuando vamos a supervisar o auditar cualquier tipo de proyecto. Cada una de estas etapas que acabamos de ver de manera general, tanto la planeación como la presupuestación, la programación, la adjudicación, la contratación, la ejecución, la terminación y la operatividad de los proyectos, son elementos que revisamos muy a detalle y que nos llevan de la mano para poder ejecutar cualquier tipo de proyecto. Y bajo este mismo esquema también hacemos nuestras supervisiones, hacemos nuestras auditorías, hacemos pues básicamente todo. Porque como les comentaba, este es un esquema que está comprobado o que lo hemos desarrollado a través de la ejecución y de la supervisión de decenas de proyectos y que aparte tiene un fundamento legal detrás de él. O sea, está justificado, está fundamentado a partir del desarrollo de la ley de obras. Entonces, pues nada, espero que pues bueno, con esto haya quedado claro cuál es el lapso de vida que tienen los proyectos o cuál es pues sí, el ciclo que los conlleva, que el ciclo que de manera correcta se debe de ejecutar para realizar la ejecución de un proyecto. Como les comentaba, yo de manera general, pues bueno, les estaba comentando, ¿no? Les traigo más que nada un pequeño resumen de cómo se maneja o cómo se debería de manejar de forma correcta. Pero cada uno de estos temas se desarrollan, dentro de ellos desarrollan un sinfín de subtemas por analizar y por desarrollarse. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están ejecutando proyectos, pues bueno, y alguna vez se han preguntado, ay, es que este proyecto está mal, está deficiente, pues piensen primero si cuentan con una planeación estratégica. Y si no la tienen, es porque muy seguramente los proyectos se están haciendo de manera inadecuada. Nosotros hacemos una evaluación bajo estos principios siempre para determinar el grado de, ¿cómo se dirá? No de cumplimiento, sino el grado de operatividad, o sea, ¿cómo podemos decirlo? Calificamos cuando la operación de una obra se encuentra en óptimas condiciones o se está desarrollando de manera sana. Y en función de estos principios determinamos si es una obra sana, por así llamarlo, o si es una obra que tiene deficiencias, ¿no? Y eso es muy importante porque todas las deficiencias, quizá para nosotros, en principio, pues sean, pues bueno, lo arreglamos, ahí con el tiempo lo vamos subsanando, pero en realidad todas esas deficiencias se reflejan directamente en el capital que se desperdicia, ¿sale? Todo eso es dinero regado o tirado a la basura porque es material regado, es mano de obra mal ocupada, periodos de ejecución más largos que igual se traducen en financiamiento capital desperdiciado. Entonces, todo eso pues conlleva a que se desperdicie dinero. Y cuando llevas este tipo de planeación, pues es muy difícil que caigas en algún tipo de error. ¿Sale? Y pues nada, ingenieros y arquitectos, ¿cómo ven cuál es el ciclo general que se debe de tener
para poder desarrollar la planeación estratégica de un proyecto, de cualquier tipo de proyecto. Esto sirve tanto para casa habitación como para carreteras, hospitales, o sea, para cualquier tipo de proyecto esto les va a poder servir. En principio, para poder determinar cuando un proyecto está bien, cuando un proyecto se desarrolla de forma sana y posteriormente para poder también ustedes desarrollar la planeación de cualquier tipo de obra que ustedes quieran tener o que quieran ejecutar, ¿sale? ¿Cómo ven todos estos puntos? ¿Sale? Me gustaría saber su opinión acerca de este, pues, del periodo de vida que integra la ejecución de un proyecto y que debemos de tener claros, ¿no? Vamos a leer por ahí los comentarios que nos están escribiendo. Me comenta William, ¿qué tal, mi estimado William? Por ahí, buenas noches. Se me ha olvidado subir la presentación que me pediste, pero ya la vamos a subir. Yo creo que igual mándame un inbox para podértela enviar. Sale de la primera, el primer live que hicimos con presentaciones que me pediste. Una disculpa por ahí, William, no se me ha olvidado. Dice, hay un dicho en la construcción, la forma de agarrar el saco se ve lo dragón que eres. Te la dan la mano. Sí, pues sí, pero fíjate que eso es complicado porque nos ha tocado, por ejemplo, residentes que son muy diestros, muy buenos en la ejecución de proyectos, pero se destrozan completamente cuando cambias, por ejemplo, el giro o el tipo de proyecto a construirse, ¿no? A lo mejor pueden ser muy buenos realizando carreteras, pero cuando por azares del destino ejecutan, no sé, una presa, se bloquean completamente. Entonces, por eso siempre es bueno tener una planeación estratégica muy bien definida para poder desarrollar los proyectos de forma correcta. Pero no es en todos los casos. Obviamente, así como también lo comentas, hay ingenieros muy buenos que cuentan con muchísima experiencia y que saben cómo abordar esos proyectos. Estas planeaciones estratégicas básicamente las desarrollamos para empresas que son a veces en principio muy jóvenes y que no tienen definido muy bien cuál es la organización por la cual se deben de guiar. O también para residentes, ingenieros también muy jóvenes o administraciones públicas también que acaban de entrar en operaciones y que no saben cuál es el camino que deben de seguir de forma correcta. Pero hay de todo, ¿sale? Es un buen comentario, mi estimado William. Eh, Está muy bien tu presentación. Muchas gracias, William. Selena, Selena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Ok, te agradezco mucho. Rodrigo Moreno, un saludo, mi estimado Rodrigo. Dice, en el punto de la presupuestación, muchas veces para la autorización de una obra pública, piden anexar al expediente fichas técnicas y cotizaciones. Claro, aquí en presupuestación, pues sí, es un apartado eh, que debemos de integrar muy bien. En este sentido, por ejemplo, desde los precios unitarios, los números generadores y el catálogo de conceptos, ¿no? Y obviamente también en la integración, pues sí, a veces te van a pedir que anexes tus fichas técnicas y tus cotizaciones para saber que, pues efectivamente, los costos que estás dando rondan en función del mercado, ¿no? Eso es muy importante, eso es muy bueno. Y claro, mientras más documentación tengas que justifique el precio o los importes que vas a pagar, pues es muy correcto, muy buen punto de vista, Rodrigo. Karen, te felicito por compartir tu experiencia, éxito, muchas gracias. Modesto César, muy bien, arquitecto. Bueno, muchas gracias, Modesto, mi estimado, un abrazo también hasta donde estés. Te falta hablar del índice de proyecto, fórmula de Hart. Mm, vaya, creo que esa no la he analizado. Realmente, por ejemplo, lo que nosotros hemos estado formulando ha sido en función quizá de un camino de una trayectoria que hemos seguido, pero déjame ver en dónde entraría la fórmula de Hart dentro de esta planeación. ¿Sale? Muy buen punto de vista también, William. Sí es correcto. Un buen panorama y temas sobre la ejecución de proyectos, estimado Modesto. Pues sí, muchas gracias. Realmente la verdad es que al principio no puedo comentar, o sea, no puedo decirles que esto es algo para que, no sé, que hayamos desarrollado para vanagloriarnos, por así llamarlo, ¿no? Es una planeación que desarrollamos para poder eficientar y que obviamente los trabajos para nosotros fueran muchísimo más fáciles de ejecutarse, ¿sale? Y principalmente así es como lo deben de ver, o sea, la planeación de un proyecto propiamente es precisamente para eso, para nosotros como ingenieros civiles, como arquitectos, pues bueno, tengamos una base bien cimentada
que nos ayude, esa es la palabra clave, que nos ayude a nosotros a desarrollar la ejecución de nuestras obras o de nuestros proyectos. De nada nos sirve tener toda esta documentación regada en el expediente si no la vamos a ocupar. Mucho de lo que pasa, por ejemplo, en la ejecución de las obras, que a veces, o sea, a veces no integran bien el proyecto, ¿no? Y el proyecto es clave para desarrollar muchos de los procedimientos que vamos a hacer en la ejecución de la obra. Entonces, a veces ahí tienes haciendo cálculos de más al ingeniero, a los auxiliares, quebrándose la cabeza porque no saben cómo resolver cosas que se podían haber resuelto desde la integración del proyecto. Y hablando de un proyecto de planos, un proyecto ejecutivo clave, ¿no? Entonces ahí tienes al supervisor, perdón, al residente, al superintendente, a los auxiliares, quebrándose la cabeza, buscando soluciones, haciendo operaciones en los generadores, ajá, que no deberían de ser, porque ese tipo de información te la da propiamente la integración de los proyectos. Entonces, toda esta documentación en sí, no nada más es para tenerla ahí arrumbada, es documentación clave, estratégica, que nos va a ayudar a desarrollar los proyectos de manera correcta y principalmente a desarrollarlos de forma muchísimo más fácil y sencilla. ¿Ok? No es normal que el residente se esté quebrando la cabeza todos los días buscando soluciones, viendo cómo lo hace. Eso simplemente es resultado de una deficiente planeación. ¿Ok? Entonces, no se queden con eso porque también es un mal vicio que se tiene aquí en México, que pues bueno, las cosas se van resolviendo en obra. Como les comentaba, cuando se tiene una planeación estratégica, nosotros hemos tenido un factor de nulo casi, o sea, de modificaciones al proyecto de 0 hasta el 25% en el peor de los casos, cuando falló algo completamente. En modificaciones o en atrasos hasta el 25%. Pero eso quiere decir que cuando tienes un buen proyecto definido, o sea, realmente tienes muy pocos problemas en la ejecución de tu obra. Y cuando no hay, les juro, o sea, tanto el costo como los tiempos de ejecución a veces se llegan a incrementar hasta un 300% cuando no está bien definido todo este panorama. Entonces, mucho cuidado ahí. Como les comentaba, no contemplar un trabajo, tener muchas modificaciones, eso nada más es, demerita una deficiente planeación en la integración de los proyectos. ¿Ok? Eh, bueno, ¿qué más? Por ahí, mi estimado, un buen panorama es como un traje a la medida para cada obra. Exactamente, William. Nosotros como profesionistas, principalmente como profesionales de la construcción, desarrollamos propiamente un traje a la medida para ejecutar una obra. De hecho, pues ese es nuestro alcance, ese es nuestro objetivo principal en principio, ¿no? Poder desarrollar de forma muy correcta un proyecto para que este, pues bueno, se ejecute de manera clara o se desarrolle de forma eficaz la obra, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo, como tú lo comentas, mi estimado William. Exactamente. Pues sí, pues para esto sirve saber realmente cuál es el periodo de, pues sí, ¿cómo le llamamos aquí? La ejecución o el ciclo de vida de un proyecto, ¿ok? No nada más es para saber, pues ahí está, sino que básicamente nos va a ayudar para ejecutar y desarrollar de forma correcta la ejecución de todos nuestros trabajos. Y pues nada, ingenieros arquitectos, espero que pues bueno, les haya gustado el tema del día de hoy. Les agradezco mucho a todos sus comentarios, su participación. Me agrada mucho que participen ingenieros y arquitectos porque siempre su experiencia nutre mucho más estos temas y de eso se trata, poder entre nosotros poder platicar, tener esta plática amena para poder, pues bueno, complementar algunos temas, poder retroalimentarnos, poder también que ustedes mismos compartan sus experiencias para que los que también van empezando, pues bueno, sepan acerca de esto a lo que, pues bueno, se van a dedicar, ¿no? Y son temas bastante muy buenos, muy bonitos, y les agradezco mucho la participación de todos. Rodrigo, ¿qué tal? Desgraciadamente, con tal de salir de los proyectos, te lo entregan incompletos y sin ir a visitar el sitio de la obra, hacer un levantamiento actual. Sí, exactamente. Ese es un tema muy desgastante en la ejecución de proyectos públicos, por ejemplo, en este caso, pero al final siempre es lo ideal, ¿no? Si el proyecto viene mal, pues bueno, hacer una pequeña pausa en principio y ya posteriormente arreglar todo, hacer una replaneación del proyecto para saber cuáles son
las necesidades reales del proyecto y poder ejecutarlo sin ningún problema. Eso, como siempre les he comentado, te va a llevar 1 o 2 días estar en stand-by, por así llamarlo, pero es mejor perder 1 o 2 días en el inicio que posteriormente tener que estarte esperando o una semana, 2 semanas o perder un mes completo de trabajo por todas esas deficiencias. Porque al final, como les comentaba, este tipo de errores también las hemos visto en ejecuciones, digamos, ya avanzadas, ¿no? Entonces, aunque ya el proyecto va avanzado, frenamos por completo los proyectos, ajá, volvemos a replanear hasta donde está el nivel de la obra y eso nos permite subsanar todos los errores que ya se desarrollaron, pero también nos permite encontrar todos los errores futuros que van a salir para que, pues bueno, no sucedan. Entonces, eso es muy importante, mi estimado Rodrigo. Y mucho éxito ahí. Es una situación, lamentablemente, que pasa mucho aquí en México, pero que pues mientras más pronto digamos, te concientices en ese sentido que hay que hacer esa replaneación, te aseguro que la ejecución de tus proyectos va a ser mucho más efectiva posteriormente. Eh, y William, muy bien, gracias por la exposición. Pues gracias a ustedes por estar aquí. Realmente les agradezco mucho de nuevo que me permitan estar aquí en sus pantallas. Para mí es un gusto poder platicar con todos ustedes. Realmente me emociona mucho que lleguen los viernes para poder platicar, traerles algún tema, desarrollarlo con ustedes. Me da mucho gusto, mucha alegría poder hacerlo. Entonces, y pues nada, ¿no? Les agradezco al contrario, más bien que estén aquí escuchando todas estas ideas. Por ahí, ya saben, tenemos en Instagram, igual si nos quieren seguir, hemos estado subiendo muchísima más información relacionada propiamente a la ejecución de los proyectos, algunos tips, algunas infografías muy padres, muy bonitas que desarrollan puntos muy interesantes para que nos sigan en Instagram y pues puedan ver todo ese tipo de información que hemos estado subiendo, que no subimos aquí en Facebook. Y también por ahí en TikTok, aparte de que, pues bueno, generalmente TikTok es como una herramienta más como para estar entreteniéndose, también hemos estado subiendo información también muy digerible, muy buena también y práctica para la ejecución de las obras. Y Twitter también, ahí lo hemos estado usando. Entonces, los invito a que nos sigan en las demás redes sociales para que, pues bueno, les puedan llegar más información, mucho más contenido acerca de, pues, de la administración y la ejecución de los proyectos. ¿Sale? Y pues nada, ingenieros y arquitectos, yo creo que por hoy les agradezco mucho que hayan estado aquí. Vamos a dejar el tema y pues nada, ya saben, si tienen algún tipo de duda, algún tipo de cuestionamiento, porfa, escríbanlo aquí en los comentarios y con gusto, pues bueno, lo podemos ir desarrollando. Igual si tienen algún tipo de duda en alguno de las 8 etapas claves que se formulan dentro de la ejecución de cualquier proyecto, con todo gusto pregúntenlo y lo podemos ir desarrollando. O lo podemos volver a explicar, lo podemos volver a comentar. No hay ningún problema, ingenieros y arquitectos. Ya saben que para mí es un gusto poder estar aquí platicando con todos ustedes. Y también ya es viernes, yo sé que ya es día de descanso, día de, pues bueno, disfrutar el fin de semana y también los entiendo. Recuerden, de todos modos, esta presentación se queda en Facebook, el live lo van a poder ver en cualquier otro momento y pues nada, ¿sale? Pues bueno, ingenieros y arquitectos, yo me despido. Les agradezco mucho a todos, pues bueno, que hayan estado aquí. Y si Dios quiere, el día lunes nos vemos aquí de nuevo con algún otro tema de interés. Si tienen alguna duda sobre algún procedimiento, algún proceso o algo que quieran platicar, con todo gusto escríbenlo o mándanos inbox y podemos desarrollar ese tema. ¿Sale? Pues muchas gracias, ingenieros y arquitectos. Cuídense, pasen un excelente fin de semana. Y si Dios quiere, el día viernes nos vemos por aquí, perdón, el día lunes, siempre me confundo al final. El día lunes nos vemos por aquí de nuevo. ¿Sale? Cuídense mucho, un saludo y un abrazo a todos, ingenieros y arquitectos. Y chao.